Las papas. Esperanza casi nunca se alejaba del lado de mamá. Le ponía agua fresca con una esponja y le daba caldo durante todo el día. Miguel se ofreció a barrer la tarima en su lugar, pero Esperanza no lo dejó. Todas las mañanas llegaban Irene y Melina para ver cómo estaba mamá y llevarse a los bebés. Alfonso y Juan forraron la habitación con más capas de papel y cartón, para evitar que entrara el frío de noviembre, e Isabel hizo dibujos para colgar en las paredes porque pensaba que el periódico no era suficientemente lindo para mamá. Unas semanas más tarde volvió el médico con más medicinas. No ha empeorado, dijo, moviendo la cabeza, pero tampoco está mejor. Mamá dormitaba y a veces llamaba a abuelita. Esperanza apenas podía sentarse quieta y a menudo paseaba por la pequeña habitación. Una mañana, mamá dijo débilmente: «Esperanza». Esperanza corrió hacia ella y le tomó la mano. «La manta de abuelita», susurró. Esperanza sacó la maleta de debajo de la cama. No la había abierto desde la tormenta de polvo y vio que la tierra fina había conseguido meterse adentro, de la misma manera que se había metido en los pulmones de mamá. Esperanza sacó el tejido que abuelita había comenzado la noche que papá murió. Parecía que había pasado un siglo. ¿Habían pasado tan solo unos meses? Extendió las hileras en zigzag que llegaban de un extremo a otro de la cama, pero solamente tenían unas 3 o 4 manos de ancho, por lo que parecía más una bufanda larga que el comienzo de una manta. Esperanza vio los cabellos de abuelita entrelazados, para que todo su amor y sus buenos deseos estuvieran siempre con ellas. Apretó el tejido contra su rostro y sintió el olor del humo del incendio y un lejano aroma de menta. Esperanza vio que mamá respiraba de forma irregular con los ojos cerrados. Estaba claro que necesitaba a abuelita, ambas la necesitaban. Pero ¿qué podía hacer Esperanza? Tomó la mano débil de mamá y la besó. Luego le pasó la tira de hileras en zigzag y mamá la apretó contra su pecho. ¿Qué le había dicho abuelita cuando le entregó el tejido? Y entonces recordó. Había dicho: «Termina esto por mí, Esperanza, y prométeme que te ocuparás de mamá». Cuando mamá se quedó dormida, Esperanza agarró las agujas y empezó a tejer donde abuelita había terminado. 10 puntos hasta la cima de la montaña. Suma 1 punto. 9 puntos hasta el fondo del valle. Salta 1. Sus dedos eran más ágiles ahora y sus puntos más parejos. Las montañas y los valles de la manta eran fáciles de hacer, pero tan pronto llegaba a la cima de una montaña, tenía que volver a bajar al valle. ¿Podría escapar alguna vez de este valle? ¿De este valle donde mamá se había enfermado? ¿Qué más había dicho abuelita? Que después de vencer muchas montañas y valles estarían juntas de nuevo. Se inclinó sobre su labor, muy concentrada, y cuando se le cayó un cabello, lo recogió y lo tejió en la manta. Lloró al pensar en los deseos que quedarían trenzados en la manta para siempre, porque su deseo era que mamá no muriera. La manta fue creciendo. Mamá se puso más pálida. Algunas mujeres del campamento le trajeron madejas de hilo, y a Esperanza no le importó que fueran distintas. Todas las noches cuando se iba a la cama, tapaba a mamá con la manta, cada vez más grande, cubriéndola con el color de la esperanza. Últimamente, Esperanza no conseguía que mamá se interesara por nada. «Por favor, mamá», le suplicaba, «debes tomar más sopa, debes beber más jugo. Mamá, déjame cepillarte el cabello, te sentirás mejor». Pero mamá no mostraba ningún interés, y Esperanza a menudo la encontraba llorando en silencio. Era como si después de todo el trabajo de llegar hasta ahí, su madre, siempre fuerte y determinada, se hubiera dado por vencida.
Los campos se helaron y mamá empezó a tener problemas para respirar. El médico volvió con peores noticias. Debería ir al hospital. Está muy débil, pero sobre todo está deprimida. Y necesita cuidados las 24 horas del día para ponerse más fuerte. En el hospital del condado no tendrán que pagar, excepto las facturas del médico y las medicinas. Esperanza meneó la cabeza. El hospital es donde va la gente a morir, dijo y empezó a llorar. Isabel corrió hacia ella también llorando. Hortensia se acercó y las abrazó a las dos. No, la gente va al hospital para ponerse mejor. Hortensia envolvió a mamá con mantas y Alfonso las llevó al Kern General Hospital en Bakersfield. Las enfermeras permitieron que Esperanza se quedara solamente unos minutos. Cuando Esperanza le dio un beso de despedida, mamá no dijo ni una palabra, solamente se sumergió en un sueño. Esa noche, de regreso a casa en la camioneta, Esperanza miraba de frente el triángulo de luz que formaban los focos del auto, como si estuviera en trance. Hortensia, ¿qué quiso decir el doctor cuando dijo que mamá estaba deprimida? En unos meses perdió su esposo, su hogar, su dinero, y además está separada de su madre. Enfrentarse con tantas emociones en tan poco tiempo es demasiado para su cuerpo. A veces la tristeza y la preocupación pueden hacer que una persona se enferme más. Tu mamá fue muy fuerte cuando murió tu papá y durante el viaje hasta aquí, por ti. Pero cuando se enfermó, fue demasiado para ella. Piensa en lo desvalida que se debe sentir. Hortensia sacó un pañuelo y se limpió la nariz, demasiado apenada para seguir hablando. Esperanza sintió que de alguna manera le había fallado a mamá y quería compensarle. Mamá había sido fuerte por ella. Ahora le tocaba a ella ser fuerte por mamá. Le debía demostrar que no tenía que preocuparse más por ella. Pero, ¿cómo? Abuelita. Debo escribir a abuelita. Hortensia negó con la cabeza. Estoy segura de que tus tíos todavía vigilan todo lo que entra y sale del convento, y probablemente también la oficina de correos, aunque quizás podríamos buscar a alguien que fuera a Aguascalientes y pudiera llevar una carta. Tengo que hacer algo, dijo Esperanza conteniendo las lágrimas. Hortensia la rodeó con su brazo. No te preocupes, dijo Hortensia. Los doctores y las enfermeras saben lo que necesita y nosotros nos cuidaremos unos a otros. Esperanza no dijo lo que realmente pensaba, que lo que en realidad necesitaba mamá era a abuelita, porque si la tristeza la estaba enfermando, quizás la alegría podría mejorarla. Solamente tenía que pensar en una manera de llevarla hasta allí. Cuando volvió al campamento, fue detrás de la cabaña para rezar frente a la gruta. Alguien había tejido un chal y lo había colocado sobre los hombros de Nuestra Señora, y la dulzura de ese gesto hizo llorar a Esperanza. Por favor, dijo entre lágrimas, le prometí a abuelita que cuidaría a mamá. Muéstrame cómo la puedo ayudar. Al día siguiente, Esperanza se echó un pesado chal sobre los hombros y esperó a que Miguel volviera del campo. Paseaba por el área donde descargaban los camiones bien envuelta en el chal para protegerse de los primeros fríos del invierno. Llevaba todo el día pensando qué hacer. Desde que mamá se enfermó, hacía un mes, no habían ganado ni un centavo. Casi todo lo que tenían ahorrado lo habían gastado en las facturas del médico y las medicinas. Ahora había más facturas. Alfonso y Hortensia ofrecieron su ayuda, pero ya habían hecho demasiado y tenían muy poco dinero. Además, tampoco podía vivir siempre de su caridad. Probablemente el tobillo de abuelita ya estaría curado, pero si no había podido sacar el dinero del banco del tío Luis, no tendría dinero para viajar. Si Esperanza pudiera hacerle llegar dinero a abuelita, entonces quizás podría venir antes. Cuando Miguel saltó de uno de los camiones, ella lo llamó.
¿Qué hice para merecer este honor, mi reina?, dijo sonriendo mientras se acercaba. Por favor, Miguel, no bromes. Necesito ayuda. Tengo que trabajar para traer a abuelita. Él se quedó callado, y Esperanza supo qué estaba pensando. ¿Pero qué podrías hacer? ¿Y quién se ocuparía de los bebés? Puedo trabajar en el campo o en los cobertizos. Melina e Irene se han ofrecido para cuidar a Pepe y Lupe. Ahora solamente los hombres trabajan en el campo y no tienen suficiente edad para trabajar en los cobertizos. Soy alta. Me recogeré el pelo y nadie se dará cuenta. El problema es que es una mala época del año. Ahora mismo no se empaca nada hasta que llegue la temporada del espárrago con la primavera. Mi madre y Josefina van a cortar ojos de papa durante las próximas 3 semanas. A lo mejor podrías ir con ellas. Pero solamente dura 3 semanas, dijo Esperanza. Necesito trabajar más tiempo. Ansa, si eres buena cortando ojos de papa, te contratarán para atar uvas. Si eres buena atando uvas, te contratarán para la temporada del espárrago. Así es como funciona. Si eres buena haciendo una cosa, luego te contratan para que hagas otra. Esperanza asintió. ¿Puedes decirme otra cosa, Miguel? Claro. ¿Qué son los ojos de papa? Esperanza se acurrucó con Josefina, Hortensia y un pequeño grupo de mujeres que esperaba el camión por la mañana para llevarlas a los cobertizos. Una intensa niebla envolvía el valle y las rodeaba como si estuvieran paradas en una inmensa nube gris. No había viento, solamente silencio y un frío penetrante. Esperanza se había puesto toda la ropa que pudo, un suéter, unos pantalones de lana viejos, una chaqueta vieja, una gorra de lana y guantes gruesos sobre guantes delgados, todo prestado por amigos del campamento. Hortensia le había enseñado a calentar un ladrillo en el horno, envolverlo en un periódico y apretarlo contra su cuerpo para que le diera calor mientras iba en el camión. Como la visibilidad era muy mala, el camión recorría los caminos de tierra muy lentamente. Pasaron millas de parras desnudas, sin uvas y sin hojas. Envueltos en la niebla, los troncos retorcidos parecían congelados y solitarios. El camión se detuvo en el enorme cobertizo donde se empacaban los productos. Era un edificio con diferentes secciones al aire libre, largo como 6 vagones de tren. A un lado se extendían las vías del tren, y al otro lado había paraderos de descarga para los camiones. Esperanza había oído decir a mamá y a los demás que los cobertizos estaban llenos de gente, mujeres paradas frente a mesas largas empacando la fruta, camiones que iban y venían con cargas recién recogidas de los campos y trabajadores que llenaban vagones de tren que más tarde serían enganchados a una locomotora para llevar la fruta a todos los Estados Unidos. Pero cortar ojos de papa era diferente. Como no se estaba empacando nada, no había la actividad habitual. Unas 20 mujeres se reunían en el oscuro cobertizo, sentadas en un círculo sobre cajones de madera colocados boca abajo y protegidas del viento únicamente por unas cuantas pilas de cajas vacías. El supervisor mexicano anotó sus nombres. Con toda la ropa que llevaban, apenas les miró la cara. Josefina le había dicho a Esperanza que si era una buena trabajadora, a los jefes no les preocuparía su edad, así que sabía que tenía que trabajar duro. Esperanza imitaba todo lo que hacían Hortensia y Josefina. Cuando las mujeres se pusieron los ladrillos calientes entre los pies para mantenerlos calientes, ella hizo lo mismo. Cuando se quitaron los guantes gruesos y se pusieron a trabajar con los guantes delgados de algodón, ella también lo hizo. Todos tenían un balde de metal a su lado. Los trabajadores del campo llevaban papas frías y les llenaban los baldes. Hortensia tomó una papa y luego, con un cuchillo afilado, la cortó en trozos alrededor de los hoyos. Golpeó uno de los hoyuelos con su cuchillo. «Esto es un ojo», le susurró a Esperanza.
Deja 2 ojos en cada pedazo para que pueda echar 2 raíces. Luego echó los trozos en un saco de yute. Cuando se llenó el saco, los trabajadores se lo llevaron. ¿A dónde las llevan?, preguntó Esperanza a Hortensia. A los campos. Plantan los ojos y luego crecen las papas. Esperanza tomó un cuchillo. Ahora sabía de dónde venían las papas. Las mujeres empezaron a platicar. Algunas se habían conocido en otros campamentos. Una de ellas era la tía de Marta. ¿Se habla otra vez de ir a la huelga?, preguntó Josefina. Las cosas están tranquilas por ahora, pero todavía se están organizando, dijo la tía de Marta. Se habla de ir a la huelga en primavera, en la época de la cosecha. Tememos que haya problemas. Si deciden no trabajar, perderán sus cabañas en los campamentos migratorios y entonces, ¿dónde vivirán? O peor aún, los pueden enviar a todos a México. ¿Cómo pueden enviarlos a todos de vuelta?, preguntó Hortensia. Repatriación, dijo la tía de Marta. Los de la migra, las autoridades de inmigración, arrestan a los que causan problemas y les revisan los papeles. Si no están en orden o si no los llevan encima, los mandan a México. Nos dijeron que enviaron a gente cuyas familias habían vivido aquí durante generaciones, que eran ciudadanos y nunca habían estado en México. Esperanza recordó el tren de la frontera y cómo hacían subir a la gente. Se sintió agradecida por los papeles que le habían conseguido las hermanas de abuelita. La tía de Marta dijo: también dicen que pueden causarles problemas a los mexicanos que continúen trabajando. Las otras mujeres del círculo simularon concentrarse en las papas, pero Esperanza se dio cuenta de las miradas preocupadas y de las cejas arqueadas. Después, Hortensia se aclaró la garganta y dijo: ¿quieres decir que si seguimos trabajando en la primavera, tu sobrina y sus amigos podrían hacernos daño? Estamos rezando para que eso no ocurra. Mi esposo dice que no nos uniremos a ellos. Tenemos demasiadas bocas que alimentar. Y le ha dicho a Marta que no puede quedarse a vivir con nosotros. No podemos arriesgarnos a que nos digan que nos marchemos del campamento, ni a perder nuestros empleos por culpa de nuestra sobrina. Las mujeres asintieron comprensivas y el círculo quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido de los cuchillos que cortaban las duras papas. ¿Va alguien a México por Navidad?, preguntó otra mujer, cambiando hábilmente de tema. Esperanza continuó cortando los ojos de las papas, pero escuchó con atención, con la ilusión de que alguien fuera a Aguascalientes en Navidad, pero nadie parecía ir por esos lugares. Un trabajador llenó el balde de metal de Esperanza con otra carga de papas frías. Ese sonido le devolvió a la memoria lo que había dicho la tía de Marta. Si era verdad que los huelguistas amenazaban a la gente que siguiera trabajando, quizás también iban a intentar detenerla a ella. Esperanza pensó en mamá en el hospital y abuelita en México, y en cuánto dependían de su trabajo. Si era tan afortunada de tener un empleo en primavera, no iba a permitir que nadie se pusiera en su camino. Poco antes de Nochebuena, mientras los demás iban a una reunión del campamento, Esperanza ayudó a Isabel a hacer una mona, una muñeca, para Silvia. Desde que Esperanza le había enseñado a Isabel a hacerlas, todos los días aparecía una nueva sobre la almohada. Silvia se llevará una gran sorpresa, dijo Isabel. Nunca ha tenido una muñeca. También le haremos vestidos, dijo Esperanza. ¿Cómo era la Navidad en el rancho de las Rosas? Isabel nunca se cansaba de las historias de Esperanza sobre su vida anterior. Esperanza miró al cielo raso, repasando sus recuerdos. Mamá decoraba la casa con velas y guirnaldas de Navidad. Papá colocaba el nacimiento sobre un lecho de musgo en la entrada de la casa, y Hortensia se pasaba días cocinando. Había empanadas rellenas de carne y tamales de dulce con pasas. Te hubiera encantado ver cómo decoraba abuelita sus regalos.
Usaba flores y sarmientos secos en lugar de lazos. En Nochebuena, la casa se llenaba de gente que reía y decía ¡Feliz Navidad! Luego íbamos a la catedral y nos sentábamos con cientos de personas y sosteníamos velas durante la misa de gallo. A medianoche volvíamos a casa oliendo a incienso de la iglesia. Bebíamos atole de chocolate caliente y abríamos los regalos. Isabel chupó una hebra y dijo entre dientes: ¿Qué clase de regalos? No me acuerdo, dijo Esperanza, mientras trenzaba el hilo para hacer las piernas de la muñeca. Solo recuerdo que era feliz. Luego miró a su alrededor, como si viera la habitación por primera vez. La mesa tenía una pata más corta y le habían puesto un trozo de madera para que no se inclinara. Las paredes estaban agrietadas y llenas de parches. El suelo era de tablones de madera y por mucho que se barriera nunca parecía limpio. La vajilla estaba despostillada y las mantas deshilachadas, y aunque las sacudían siempre olían a humedad. Su vida anterior le parecía una historia que había leído en un libro hacía mucho tiempo, un cuento de hadas. En su imaginación veía las ilustraciones, la Sierra Madre, el rancho de las rosas y una niña despreocupada que corría por los viñedos, pero ahora, sentada en la cabaña, parecía que el cuento trataba de otra niña, a la que Esperanza ya no conocía. ¿Qué quieres este año como regalo de Navidad?, preguntó Isabel. Quiero que mamá se ponga bien. Quiero más trabajo y... Se quedó mirando sus manos y respiró profundamente. Después de 3 semanas de cortar ojos de papas, las tenía secas y agrietadas por el almidón que había penetrado por los guantes. Quiero tener las manos suaves. ¿Tú qué quieres, Isabel? Isabel la miró con sus enormes ojos de liebre y dijo: Es fácil, cualquier cosa. Esperanza asintió sonriendo mientras admiraba la muñeca que ya estaba acabada y se la pasó a Isabel, que, como siempre, tenía la mirada expectante. Se acostaron, Isabel en el catre y Esperanza en la cama donde dormía antes con mamá. Se volvió hacia la pared, añorando con todas sus fuerzas las navidades del pasado, y repitió lo que se estaba convirtiendo en un ritual de lágrimas nocturnas. Creía que nadie sabía que todas las noches lloraba hasta quedarse dormida, hasta que sintió que Isabel le daba unos golpecitos en la espalda. Esperanza, no llores otra vez. Si quieres, dormiremos contigo. ¿Dormiremos? Se volteó hacia Isabel, que sostenía a toda la familia de muñecas de hilo. Esperanza no pudo dejar de sonreír y levantó la colcha. Isabel se deslizó a su lado y colocó las muñecas entre ellas. Esperanza se quedó mirando la oscuridad. Isabel no tenía nada y al mismo tiempo lo tenía todo. Esperanza deseaba lo que Isabel tenía. Quería tener tan pocas preocupaciones que algo tan simple como una muñeca de hilo la pudiera hacer feliz. El día de Navidad, Esperanza subió los escalones del hospital mientras Alfonso esperaba en la camioneta. Una pareja que pasó a su lado llevaba varios regalos envueltos en papel brillante. Una mujer caminaba rápidamente con una flor de Pascua. Vestía un lindo abrigo rojo de lana y llevaba un broche en forma de árbol de Navidad prendido en la solapa. Deseó poder darle a mamá un abrigo rojo y un broche brillante. Pensó en el regalo que tenía en el bolsillo. Solamente era una pequeña piedra suave que había encontrado en el campo mientras limpiaba las papas. El médico había trasladado a mamá a un pabellón donde se encontraba la gente con enfermedades prolongadas. Solamente había 4 personas en el piso, y los pacientes estaban bastante separados, con las camas diseminadas entre las hileras de colchones vacíos de la larga habitación. Mamá no se despertó, ni siquiera para decir hola.
Sin embargo, Esperanza se sentó a su lado, tejió varias filas de la manta y le platicó de los cobertizos, de Isabel y los huelguistas. Le dijo que Lupe y Pepe ya casi caminaban y que Miguel pensaba que las rosas de papá mostraban señales de crecer. Mamá tampoco se despertó para decir adiós. Esperanza la tapó con la manta, deseando que su color se extendiera poco a poco a las mejillas de mamá. Dejó la piedra en la mesita de noche y le dio un beso de despedida a mamá. No te preocupes, yo me ocuparé de todo. Ahora yo seré la patrona de la familia.